A lo largo de la historia han existido medios audiovisuales que por diversas razones han sido retirados del dominio público. Algunos desaparecen sin una explicación clara, otros son eliminados deliberadamente tras despertar polémicas, y en ciertos casos su mera existencia sigue siendo motivo de debate. Lo que todos estos casos tienen en común es que no se tratan de simples medios perdidos, ya que detrás de cada desaparición hay decisiones, presiones o contextos polémicos que merecen ser mencionados. En este video nos centraremos en materiales cuya ausencia no puede desligarse del conflicto que generaron, ya que esto no se trata únicamente de lo que ya no podemos ver, sino de lo que su pérdida nos dice sobre el entorno en el que surgieron. Wonder Woman, Hand of the Gods, fue una novela gráfica inicialmente prevista para su publicación por DC Comics en 2011. El proyecto se destaca por contar con el guión de las aclamadas autoras de fantasía Margaret Weiss y Liz Baldwin, mientras que las ilustraciones estuvieron a cargo del artista Justiniano. Según la información que se tiene, la trama gira en torno a un castigo que los dioses griegos imponen a Wonder Woman, despojándola de su lazo mágico y sus brazaletes. Como parte de su penitencia es enviada al pasado para revivir la epopeya de la reina amazona Pentesilea durante la guerra de Troya contra los antiguos griegos. Sin embargo, todo resulta ser una estrategia de los dioses para repetir la historia y asegurar que los griegos ganen la guerra, lo que eventualmente permitiría el establecimiento del Imperio Romano. En base a esta premisa, era de esperarse que la narrativa explorara temas centrales del personaje de Wonder Woman como su conexión con la mitología, su rol como guerrera y diplomática, y sus enfrentamientos con seres divinos. No obstante, el cómic nunca llegó a publicarse debido a serios problemas legales que involucraron a su ilustrador, Justiniano, quien en mayo de ese mismo año fue arrestado por posesión de pornografía infantil, y como consecuencia, DC Comics optaría por no asociarse con él. En el momento de la cancelación, aproximadamente 3/4 partes del cómic ya estaban completadas, pero lo único que sobrevive de este proyecto son la portada, arte conceptual y algunos paneles sin colorear. Más allá de la sinopsis, no se dispone de más detalles sobre el guión, y las autoras nunca se han pronunciado públicamente al respecto. El comercial del panetón Marcela fue un polémico anuncio peruano emitido en vísperas navideñas del 2011 a cargo de la empresa de telecomunicaciones, Cablevisión Perú, y aunque logró tener notable relevancia, siendo incluso mencionado en sitios extranjeros, el comercial quedó en el olvido durante varios años. El comercial inicia con una familia degustando el panetón promocionado, hablando de lo delicioso y saludable que les resulta el producto, y en eso, el hijo mayor pregunta el nombre del panetón, a lo que su padre le responde Marcela. La empleada del hogar que se encontraba ahí y se llama igual creyendo que la habían llamado, se dirige a la mesa para que el padre le aclare que se refería al panetón. Después, el hijo exclama que está buena para compartir, algo que podría tomarse con doble sentido, y después de que la empleada lo viera disgustada, inmediatamente se corrige diciendo que hablaba del alimento. Debido a la pésima calidad y el doble sentido con el que se jugaba pese a que se encontraban niños pequeños, el comercial alcanzó cierta notoriedad en internet al punto de que numerosos medios lo calificaron como uno de los peores anuncios navideños existentes. También los sitios peruanos de noticias Lucidez y La Mula realizaron duras críticas por reforzar la exclusión de la empleada del hogar en la familia y lo machista que resultó la frase compartir a Marcela. El comercial permaneció desaparecido hasta 2017, cuando la página de humor peruano, Chúpala, subió a Facebook una parodia de este, y a mediados de 2021, el usuario Señor Animatrónico se contactó con el intérprete del hijo mayor en el comercial, quien aparentemente habría recibido una copia del video, pero la acabó extraviando. Finalmente, el 11 de mayo de 2022, el comercial fue subido a Internet Archive por el usuario Dookidiot, y en el archivo se detalla que el comercial fue encontrado realmente en 2020.
Ni temo ni chente, es una canción del cantante mexicano Juan Gabriel perteneciente a un spot político que se grabó durante las elecciones presidenciales de México en el año 2000 para apoyar al candidato Francisco Labastida del Partido Revolucionario Institucional. En aquel entonces, los candidatos eran Vicente Fox por parte del PAN, Francisco Labastida por el PRI, y Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD. Debido a la arrasadora popularidad que estaba cosechando Vicente Fox, Francisco Labastida, como estrategia política, decidió contratar al cantante Juan Gabriel, aprovechando que era una figura pública muy reconocida entre el público mexicano, prometiéndole que si ganaba la presidencia, este le perdonaría los impuestos que le debía a la Secretaría de Hacienda, cosa que le estaba causando problemas financieros a Gabriel en ese tiempo, por lo que el cantante accedió a apoyar su candidatura. Juan Gabriel compuso una canción para la campaña de Labastida que aparecería tanto en spots como en un concierto en Acapulco, el cual terminó en abucheos de la gente en apoyo hacia Vicente Fox, quien también terminó electo como presidente de México con una arrasadora cantidad de votos. Durante mucho tiempo, el spot permaneció en el olvido, teniéndose solo el audio de la canción grabada de un concierto. Algunos usuarios de YouTube habían dado descripciones bastante vagas del spot, considerándolo como una obra de arte surrealista, y aunque no se sabe con certeza cuántas veces fue transmitido por televisión, es muy probable que haya pasado varias veces como ocurre normalmente en época de elecciones, aunque cabe la posibilidad de que, por lo polémico que fue, no haya sido transmitido con frecuencia. Varios años después, el 7 de mayo de 2021, el usuario AlbertGGX subió el spot político a YouTube obtenido a través de la empresa de publicidad Nielsen Ibope, sin embargo, se encuentra en muy baja calidad tanto en audio e imagen. Emilio Azcárraga Milmo, fue un empresario mexicano conocido por haber sido dueño y director de Televisa durante 25 años, y tanto su vida como su dirección en la empresa fueron objeto de fuertes críticas, principalmente por el contenido de baja calidad que produjo y por diversas actitudes que tuvo a lo largo de su vida. Una de ellas ocurrió el 11 de febrero de 1993, cuando el periodista del diario El Nacional, Alejandro Salazar Hernández, publicó una entrevista de 2 partes con el magnate bajo el titular de Televisa no está vinculada al poder ni a la política, realizada durante una entrega de premios, en la que Azcárraga dio unas declaraciones que hasta hoy siguen siendo polémicas. México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. La clase media, la media baja, la media alta. Los ricos como yo no somos clientes, porque los ricos no compramos ni madres. En pocas palabras, nuestro mercado en este país es muy claro, la clase media popular. La clase exquisita, muy respetable, puede leer libros o Proceso para ver qué dice de Televisa. Estos pueden hacer muchas cosas que los diviertan, pero la clase modesta, que es una clase fabulosa y digna, no tiene ninguna otra manera de vivir o de tener acceso a una distracción más que la televisión. Ustedes nunca han visto un aparato de televisión en la basura, nunca. Yo les juego lo que quieran. A ver, alguno de ustedes, que se presumen periodistas de muy, díganme, ¿cuándo han visto un aparato de televisión en la basura? Estoy esperando. Sí, la televisión empezó aquí en 1952, debe haber muchos aparatos que ya no sirven. ¿O dónde carajos están los aparatos que ya no sirven? ¿Los desaparecieron? ¿Se los comieron? Estas declaraciones generaron críticas hacia el magnate y a día de hoy se siguen utilizando en varias ocasiones por los críticos de la televisora. Cabe destacar que según Ricardo Siller, un consultor de negocios, las palabras de Azcárraga fueron descontextualizadas ya que antes de las polémicas declaraciones, un periodista le preguntó a Azcárraga si hacía televisión para divertir, a lo que él respondió que en México todo jode a la gente, los joden los impuestos, los camiones, los políticos, a lo que otro periodista le preguntó que si eso significaba que él hacía televisión para jodidos, a lo que Azcárraga respondería con la controversial frase, sin embargo, esta versión no se puede corroborar. Más allá de las infames afirmaciones del empresario, se desconoce el contenido completo de la entrevista ya que no se publicó en su totalidad, y solo existen menciones en periódicos y libros que corroboran que Azcárraga sí hizo esas declaraciones, pero no se sabe si aún sobrevive alguna impresión del periódico en el que fue impresa la entrevista, o si está resguardada en algún archivo.
Escándalos deportivos, fue una serie de especiales transmitidos en forma episódica en el Canal 9 de Televisa, mejor conocido como Galavisión entre los años 2007 y 2009. El programa desató cierta polémica en su momento dada la crudeza de las imágenes mostradas, el horario en el que se transmitía y los acontecimientos que se retrataban. Uno de los episodios más recordados se enfocaba en los accidentes y muertes más impactantes del mundo deportivo, y la mayoría de las grabaciones eran mostradas sin censura, exponiendo en muchas ocasiones gran cantidad de contenido sensible como sangre, mutilaciones o quemaduras, todo aparentemente siendo emitido en el horario familiar del canal. Posteriormente, estos especiales fueron reemitidos con algunos segmentos cortados con censura o de forma incompleta hasta su posterior desaparición de la programación del Canal 9. Actualmente, no hay mucha información sobre la existencia de este episodio ni registros oficiales que permitan conocer más sobre este, estando disponible solo un vídeo en YouTube subido por el usuario Paupingus2, en el que aparece un anuncio del programa en una tanda de comerciales del canal Galavisión en 2007. Hay mucha gente que dice que vio el episodio y recuerdan que el nombre era simplemente Desastres Deportivos, pero esto puede deberse a una ligera confusión textual. Por otro lado, un usuario de Twitter logró contactar al comentarista del programa, Javier Sahagún, quien le confirmaría la existencia del episodio. El único fragmento existente del episodio ha sido subido por el usuario 1RV1N6, pero en él solo se muestran los festejos que realizó Cuauhtémoc Blanco a lo largo de su carrera deportiva. A lo largo de la historia diversos materiales audiovisuales desaparecen por decisión propia, ya sea por su historia detrás o por su contenido polémico o provocador, y aunque no todos infringieron leyes, desafiaron límites sociales, políticos o éticos, convirtiéndose en piezas incómodas para quienes tenían el poder de decidir qué debía ser preservado y qué no. En cada caso hay más que una simple pérdida, hay un conflicto, una tensión o una decisión de fondo, y explorar estos vacíos nos permite entender no solo lo que fue ocultado, sino también los mecanismos y valores que determinaron su exclusión de la memoria pública.